Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario, Voluntariado, una radiografía global. Me presento, soy Ausencio Miranda, coordinador del programa de voluntariado en el Centro Mexicano para la Filantropía. Tengo varios proyectos al www.hacesfalta.org.mx. Tenemos también el reconocimiento al mejor lugar para ser voluntariado. Tenemos el reconocimiento al compromiso con los demás, la plataforma mexicana de voluntariado y otros proyectos que tenemos en puerta desarrollando. Les agradecemos a todos su asistencia, su presencia. La verdad es que esperamos que todos estén bien de salud. Nada más pedirles que pongan en silencio su micrófono para poder empezar. Y esperamos que estén en casa, ustedes, su familia, mucho con la finalidad de seguir enfrentando esta pandemia que hoy en día solamente vivimos, más bien dicho, pues vivimos en todo el mundo. Bueno, como les decía, muchas gracias. Estos webinarios son mucho en el marco del proceso de trabajo que tiene CEMEFI desde el Centro Mexicano para la Filantropía para ofrecer espacio de fortalecimiento a nivel institucional y a nivel relaciones con otros sectores. Entonces, les vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Les agradeceríamos muchísimo. Si quieren una pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Vía chat, nosotros estaremos dándole seguimiento a todo esto. Y bueno, para dar inicio, quiero presentarles a quien va a ser nuestra ponente el día de hoy. La verdad es que le agradecemos muchísimo a Raida Maná. Ella, voy a leer un poquito de toda la trayectoria que ella tiene, ¿no? Nos mandó directamente un currículum muy pequeño, pero yo creo que ahorita le voy a pedir a Raida que se comparta más al respecto. Yo nomás voy a leer un pequeño párrafo de trayectoria profesional. Ella es maestra en innovación social por la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Es maestra en periodismo de la Universidad San Pablo en Madrid, en España, y pregrado en comunicación social y periodismo del norte en Barranquilla, Colombia. También es especialista en producción en el New York Films Academy y ha sido entrenada en metodologías de Design Thinking y Business Design, por IDEO, y Strategizer Academy. Entonces, pues con esta pequeña introducción de lo que es Raida, yo la quiero invitar a que se presente un poquito más. Y Raida, te agradecemos muchísimo desde el Centro Mexicano para la Filantropía esta colaboración que no es nueva, sino venimos trabajando de manera importante, seguir promoviendo estos temas, este tema de voluntariado que recientemente en nuestra encuentro latinoamericano, una empresa socialmente responsable, se hablaba de que hay una tendencia en términos de sostenibilidad y el tema de los ciudadanos es importantísimo, el involucramiento de ellos para confrontar las crisis. Entonces te dejo, Raida, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ausencio, y a CEMEFI por la invitación. Como lo acabas de decir, esto no es una alianza que acaba de empezar. IAVE, la Organización Internacional de Esfuerzos Voluntarios, y el Centro Mexicano de la Filantropía ya llevan años trabajando juntos y realizamos una de nuestras conferencias globales precisamente en la Ciudad de México hace ya algunos años, unos 4 años, con nuestro anfitrión local siendo CEMEFI. Entonces a nosotros nos complace mucho estar aquí, sabemos y reconocemos de la labor de la organización por robustecer el voluntariado en todas sus formas en México y en Latinoamérica. Y yo estoy de verdad muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes y de aprender con ustedes hoy. Les recuerdo, por favor, los que tienen el micrófono encendido, que lo puedan poner en silencio y así nos escuchamos mejor. Yo en esta mañana, un poco recogiendo el aprendizaje de la Organización Internacional de Esfuerzos Voluntarios hemos tenido, quiero presentarles una radiografía de lo que está pasando
en el voluntariado a nivel global en respuesta a los desafíos que nos presenta la pandemia del COVID-19. Yo creo que ya Ausencio me presentó. Simplemente decirles que para mí es un verdadero placer trabajar con organizaciones que involucran a voluntarios de todas formas, tanto del lado corporativo como desde la academia, desde la sociedad civil y desde los gobiernos, porque el aprendizaje que tenemos cada vez es más rico. Cada vez sabemos cómo el voluntariado se conecta transversalmente con todo lo que se refiere a impacto social y medición de ese impacto. IAVE es una organización, tal vez la única, que existe con el único propósito de promover, fortalecer y celebrar el voluntariado en todas sus formas, en todas partes del mundo. Nosotros funcionamos en 6 regiones: Norteamérica, Latinoamérica, los países árabes, Asia-Pacífico, Europa y África. Tenemos miembros, tenemos redes de voluntariado, redes que van desde lo corporativo hasta el desarrollo del liderazgo nacional en voluntariado. Y precisamente cuando empezó todo esto, las organizaciones que empezaron a responder eran nuestras organizaciones miembros y nuestros aliados. Y nosotros quisimos desarrollar una serie de esfuerzos, incluido unos webinars e incluido un fondo para responder al COVID-19, y todas esas iniciativas que estamos desarrollando se están recogiendo en la página web iave.org/COVID-19. Al final les daré un poco más de información de cómo unirse, de cómo conectarse, pero lo que verdaderamente es importante en este momento es explicar que IAVE existe por nuestros miembros y nuestras redes. Nosotros somos una red de redes. Y si no conocemos lo que está pasando en el mundo, no podemos hacer abogacía por la importancia del trabajo voluntario. Entonces, para la sesión de hoy voy a seguir esta estructura. Vamos a arrancar con una introducción sobre lo que está pasando con voluntariado y COVID-19, una perspectiva del contexto global, algunas proyecciones de lo que puede seguir, y luego haremos una sesión de preguntas y respuestas para terminar con un cierre. Bueno, vamos a arrancar con esto de la introducción. Y a mí me gusta hablar de pasado, presente y futuro, entendiendo que la línea de tiempo es circular y no es una línea en realidad. Los tiempos se combinan, aprendemos del pasado, aplicamos en el presente, pensamos en el futuro y nos volvemos al pasado. Pero arrancando con el pasado, es innegable decir que el voluntariado ha sido, es y seguirá siendo fundamental para la construcción de igualdad, de paz y de sostenibilidad. Pero es una práctica con muchos desafíos. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de reunir a 100 líderes de 4 sectores: sociedad civil, academia, corporativo y gobierno, en Lima, Perú, por 2 días para pensar en el futuro del voluntariado en la región. Y la primera discusión que tuvimos es precisamente alrededor de los desafíos que tiene el voluntariado como práctica. Y lo que es verdaderamente notorio es que estos desafíos son transversales para todos los sectores. Quienes están haciendo voluntariado, ya sea desde la sociedad civil, quienes lo están promoviendo desde la academia, quienes tienen programas de voluntariado corporativo y las instituciones de gobierno que están desarrollando programas nacionales, regionales y o locales de voluntariado, se están enfrentando a unos desafíos que no son únicos a la pandemia, porque he escuchado varias personas, varios académicos que dicen, no, es que ahora tenemos unos desafíos nuevos. Eso no es cierto, son desafíos que el voluntariado ha tenido siempre. Obviamente con la pandemia se incrementan, ciertos desafíos son más fuertes que otros, pero esta práctica siempre ha tenido dificultades, lo que no la hace menos mágica. En realidad su importancia está justamente ahí, es que a pesar de esos desafíos, la práctica del voluntariado nunca ha parado. A mí me gustaría hacer precisamente una exposición de los 10 principales desafíos que a nivel global, y aunque esto lo recogimos en reuniones regionales con Latinoamérica, con África, Asia Pacífico y las naciones árabes, Norteamérica, eso nos da una perspectiva de que esto es realmente lo que el mundo está viviendo en temas de voluntariado. El primer desafío es reconocer
el voluntariado como una herramienta crucial para alcanzar los ODS. No podemos negar que la agenda de aquí al 2030 va a estar marcada por estos ODS. Yo soy muy crítica de los ODS, trabajo con ellos y trabajamos muy de la mano con UNB, pero soy crítica en el sentido de que aunque son una buena radiografía de lo que tenemos que conseguir, no, no significa que tengamos las narrativas adecuadas para casar todo con los ODS. Es decir, hay muchas organizaciones que están trabajando en los ODS y no tienen ni siquiera idea de qué son. Entonces, son una perspectiva narrativa, una serie de herramientas que son muy importantes. Y el voluntariado debe ser reconocido como una herramienta fundamental para alcanzar esos ODS. El segundo, fortalecer la infraestructura regional y nacional del voluntariado. Europa es un gran ejemplo de lo que significa fortalecer esta estructura. En Europa hay consejos regionales, hay centros de voluntariado nacionales muy fuertes, centros de voluntariado, pero precisamente porque el voluntariado en Europa siempre ha sido muy formal. En Latinoamérica estamos apenas alcanzando esa formalidad. Eso no quiere decir que haya más o menos voluntariado. Quiere decir que la formalización de su práctica tiene otros ejemplos mucho más claros en otras regiones. Tenemos que fortalecer esa infraestructura. Tercero, incentivar la medición. Lo que no se mide no existe, porque lo que no se mide no se puede contar. Y medir el voluntariado es complicado, porque no tenemos métricas globales, no podemos siempre medir de la misma forma, no se trata solamente de horas, se trata del impacto que se genera en comunidades. Pero debemos saber que hay esfuerzos para medirlo y nosotros tenemos que acercarnos a esos esfuerzos. 4, promover el desarrollo de políticas públicas para el voluntariado. En Latinoamérica tenemos un par de ejemplos muy interesantes de políticas públicas. En Colombia, la Ley 720 del 2011, del 2001, perdón, y otros países que de verdad se han puesto la camiseta para sacar estas leyes. El problema es que no pueden ser leyes muertas. Tienen que ser leyes que estén en práctica. Y eso pasa mucho con las políticas de voluntariado. El quinto, crecimiento y consolidación de alianzas estratégicas. No tenemos que trabajar solo y precisamente tenemos que trabajar entre sectores. Y los últimos 5, bueno, el 6 es la apropiación de nuevos modelos y formas de voluntariado. Eso nos está pasando ahora mismo con la pandemia. Nos estamos enfrentando a modelos digitales, pero como no estábamos preparados para ello, se está volviendo más difícil poder enfrentarnos y poder conocer estos modelos. El séptimo, hacer un uso adecuado de las narrativas para poder contar la historia del voluntariado. A veces somos muy blanditos cuando contamos la historia del voluntariado. Esto sí tiene una gran parte anecdótica, no podemos negar que las historias de los cambios personales, de los cambios de comunidad son fundamentales, pero tenemos que tener una mezcla de data dura y de historias que de verdad pongan en el centro el impacto social del voluntariado. Luego el desarrollo y la promoción de investigaciones formales sobre el voluntariado. Hay mucha investigación de voluntariado. No la conocemos porque no es, digamos que no es, no son las investigaciones más atractivas en el mundo académico, pero debemos hacerlas atractivas. Y sobre todo los que estamos trabajando en voluntariado, debemos tener más cercanía a lo que la academia está investigando. Esto es algo muy importante para IAVE. Nosotros hemos hecho siempre conferencias, cada 2 años nuestras conferencias globales y las conferencias regionales, pero vamos a estar haciendo, pues, con todo el tema de la pandemia también una serie de webinars alrededor de la producción académica que se está haciendo en torno al voluntariado. El 9, garantizar la participación de todos los grupos sociales. El voluntariado no es solo para un grupo, es para todos. Va desde la base de la pirámide hacia arriba, de arriba hacia abajo y de un lado para el otro. Y eso lo tenemos que garantizar. Tenemos que garantizar que todos tengan participación. Y número 10, fortalecer la respuesta de los voluntarios en tiempos de crisis. Esto cada vez se hace más importante porque las crisis vienen de miles de formas. Crisis por desastres naturales, esta crisis que estamos viviendo, que no es un desastre natural, pero se siente como uno. Entonces tenemos que fortalecer la forma en que los voluntarios responden. Entonces, entendiendo todos estos desafíos, yo quiero pasar un poco a pensar en el presente y me voy a concentrar en la situación del COVID-19. Muchos académicos, muchos miembros de los gobiernos,
muchas personas que están trabajando en las fuerzas, en los grupos de fuerza para vencer el COVID-19, han hablado de esta pandemia como un gran ecualizador. Yo no creo que esta pandemia sea un gran ecualizador. Todos estamos viviendo la misma pandemia y cuando decimos todo, literalmente es todo el mundo, pero la estamos viviendo de maneras muy diferentes. Yo estoy hoy sentada en mi casa conectada a internet hablando con ustedes. No estoy en la oficina, no puedo viajar, pero no me está afectando de la misma manera que le está afectando a una persona que está preocupada por saber qué va a comer hoy, o una persona que no tiene casa, o una persona que ha perdido su trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos conscientes que sí, todos estamos viviendo la misma pandemia, pero la estamos viviendo en contextos diferentes. Y eso hace de nuestra labor de voluntariado aún una tarea mucho más importante. Hace un par de días el programa de las Naciones Unidas de Voluntariado sacó esta definición de lo que significa ser un voluntariado del COVID-19, un voluntario del COVID-19. Y ellos hablan de una persona que desinteresadamente ha dedicado su tiempo, sus habilidades e incluso se ha puesto en riesgo para ayudar a otros a vencer esta pandemia y a mitigar los riesgos de la pandemia. Si nosotros quitamos COVID-19 y ponemos cualquier otra causa, esta es la definición de lo que es un voluntario. Un voluntario dedica su tiempo de manera desinteresada, ofrece sus habilidades y se pone en riesgo en muchas ocasiones. Entonces, entendiendo esto, yo creo que es importante que pensemos en las necesidades urgentes. ¿Qué es lo que ha pasado con estas necesidades que el COVID-19 ha, digamos, puesto una luz sobre estas necesidades? Hablo de necesidades claramente en el tema del voluntariado. Antes de navegar esta lista, yo creo que lo más importante es decir que la prioridad para el momento en el que estamos es la ayuda humanitaria. Y esa ayuda humanitaria significa 3 cosas: salud, techo y comida, es decir, seguridad. La urgencia está en responder a primeros y segundos auxilios. La urgencia no está ahora mismo en construir nuevas cosas, la urgencia no está ahora mismo en tal vez centros educativos nuevos, la urgencia está en las necesidades básicas. Y esto ha significado una serie de cosas muy específicas para el voluntariado. La primera es repensar las estructuras y los modelos de respuestas. Nuestras organizaciones no estaban preparadas para esto. Muchas organizaciones, y sobre todo, por ejemplo, hay buenos casos en México porque ustedes han tenido lastimosamente una serie de emergencias por desastres naturales. Hay muchas organizaciones que tenían protocolos para este tipo de cosas, pero hay muchas otras que no. Lo que ha significado que tenemos que revisar nuestra estructura de modelos de respuesta. Hemos visto un gran ejemplo de organizaciones formales que han formado alianza para responder. En Ecuador, justamente ayer, estábamos escuchando la iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y del corporativo, en donde se han unido para responder de manera virtual sin poner en peligro a los voluntarios. Pero al mismo tiempo escuchábamos en Perú, desde organizaciones aliadas como Juguete Pendiente, que los voluntarios están yendo a las comunidades porque estas comunidades necesitan auxilios urgentes. Lo están haciendo estableciendo modelos de protocolo, lo están haciendo utilizando la información que ya tenían para resolver urgencias, sobre todo urgencias naturales, de desastres naturales. El segundo tema que es importante en este nuevo panorama del voluntariado es el conocimiento y la experticia. En muchas ocasiones queremos abarcar mucho y lo que hacemos es abrir tanto el espectro que no respondemos de una manera adecuada. Es muy importante saber qué organizaciones pueden llegar a qué comunidades y cuáles de esas comunidades están en crisis, porque si hay contextos de crisis hay que llegar de maneras diferentes. El tercer punto es garantizar la seguridad y la salud de los voluntarios. Cualquier cosa que hagamos, en especial actividades que requieran ir a las comunidades, no pueden poner en peligro ni a los voluntarios ni a las comunidades. Y en este caso, con este virus,
por lo volátil que es. Si nosotros estamos en riesgo, las comunidades están en riesgo. Y si las comunidades están en riesgo, los voluntarios estamos en riesgo. Hay muchos protocolos alrededor de la seguridad y salud de los voluntarios. Creo que Irlanda ha hecho un gran trabajo. El Centro Nacional de Voluntariado, que se llama Volunteer in Ireland, ha hecho un gran trabajo para generar unas guías. En Singapur también se han generado unas guías muy interesantes. Y bueno, nosotros estamos compartiendo todo eso en nuestra página web. Son guías abiertas. En este momento la colaboración cada vez es más y más activa. Nuevas formas de voluntariado. Y aquí esto se conecta con esas dificultades de las que hablábamos ahora. Cada vez más hay formas de voluntariado virtual. En este caso a mí me gustaría hablar del contexto empresarial. Las empresas, el 100% de las empresas, y aquí sí me atrevo a decir que el 101%, porque nosotros trabajamos con empresas en Latinoamérica y en el mundo desde nuestros consejos de voluntariado corporativo, tienen prohibido, completamente prohibido por protocolos de seguridad, que sus voluntarios salgan. Entonces les ha tocado, en muchas ocasiones algunas tenían programas de voluntariado virtual, otras no tenían nada de esto. Y también programas de donaciones, que aunque muchos dicen que donar no es ser voluntario, en este caso es una manera atractiva, posible, digamos, una manera positiva y que no pone en riesgo a los voluntarios de ayudar. Lo cierto es que nos estamos enfrentando a muchas nuevas formas y estamos viéndonos en la obligación de ser creativos. Y esa creatividad está pasando en todas partes. Hemos recibido ejemplos del Medio Oriente, en donde están haciendo plataformas para responder rápidamente a las necesidades. Hemos recibido el ejemplo de Ecuador que les comentaba, en donde están utilizando un teléfono, porque a veces creemos que hay que tener internet, computador. Están utilizando teléfonos para comunicarse con las familias que necesitan más ayuda, para saber qué necesitan y para ofrecerles apoyo en su recuperación. El otro punto es el crecimiento del voluntariado informal. Yo creo que esto para Latinoamérica es muy interesante porque la mayoría de nuestros esfuerzos de voluntariado han nacido como esfuerzos informales. Esto no es lo común en Europa, como les contaba. Entonces hay muchos voluntarios que se han puesto la camiseta informalmente para ayudar a quienes pueden. Esto tiene un pro y un contra, ¿no? Tiene un pro porque las comunidades necesitan estas acciones informales, pero la dificultad es que se puede poner en riesgo a la comunidad misma. Sin embargo, es innegable que estos esfuerzos están creciendo cada vez más y más. Y creo que vamos a seguirlos viendo crecer. Y creo que las organizaciones que trabajan con el manejo de voluntarios van a tener que conectar con esas redes informales que se están creando. El otro punto es la inclusión, y yo hablo de 3 grupos, pero hay muchos más: jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Tenemos que garantizar que estas personas también puedan ser voluntarios, porque no podemos dejar a nadie de lado. E incluso tenemos que garantizar que ellos puedan ser parte del proceso creativo de la formación de la respuesta. Luego tenemos la respuesta de los gobiernos. Les puedo dar varios ejemplos latinoamericanos, varios ejemplos europeos. En Francia tenemos una iniciativa que se llama Reserve Civic, en donde están conectando todas las necesidades de voluntariado. Aquí en Colombia, una nueva plataforma en donde organizaciones de la sociedad civil están tratando de reclutar las habilidades y los recursos para responder. Estoy muy segura que en México Ausencio y el equipo de CEMEFI nos pueden contar también respuestas que se han dado, pero los gobiernos en Chile también tienen unos grandes ejemplos de respuesta desde el gobierno. Lo cierto es que los gobiernos hacen parte fundamental de esta respuesta, porque los gobiernos tienen información que digamos que dibuja el curso de lo que sigue, ¿no? Y también tienen acceso a poblaciones en las que muchas organizaciones no tienen acceso. La respuesta de las empresas, ya se los contaba, las empresas yo creo que las empresas, el corporativo, es uno de los grupos que más está repensando su estrategia, porque se están dando cuenta que no estaban preparados y que deben tener una estrategia mucho más diversa de voluntariado,
que hacer estas actividades de un día, de 2 días, es maravilloso, es muy importante, pero que también hay que tener unos procesos formales un poco más amplios. No quiero decir nombres porque no les pedí permiso para hacerlo, pero hay un par de empresas globales que tienen una mezcla de programas de voluntariado y de acciones concretas donde utilizan sus recursos para responder. Empresas de entrega de mensajería, empresas en donde hay maquinaria pesada que se puede utilizar, empresas en donde las fábricas se han vuelto puntos de distribución. Entonces, hay una respuesta muy interesante, pero las empresas también tienen una problemática y es el tema de que no pueden sacar voluntarios a la calle. Entonces, tienen que buscar nuevas formas y para ellos el voluntariado digital es muy importante. Y ya casi para terminar, vuelvo a contar al tema de contar las historias adecuadas, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil. Esto ha sido muy importante, cómo responden, cuáles son sus protocolos de seguridad, a quiénes están respondiendo, de qué forma, con qué alianzas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y esto nos está obligando a repensar la forma en que construimos nuestras narrativas. Y por último, que ya hablé de esto, lo hablé a nivel general, pero está pasando también con el COVID, es qué va a pasar con la pandemia y los ODS. Digamos que ahora ya no tenemos 10 años para cumplir los ODS, sino 9 años y medio. La reunión, que es el High Level Political Forum, que se hace todos los años en Nueva York para hacerle seguimiento a la implementación de las ODS, esa reunión que pasa en julio en Nueva York todos los años está de momento detenida. Es posible que se vayan a hacer algunos esfuerzos de manera virtual, pero en realidad la pregunta principal es Adelante. ¿Cómo construimos una línea de trabajo para que los ODS se cumplan, entendiendo que ahora mismo el mundo está cambiando completamente? Hay cosas que han cambiado, hay cosas que se van a demorar en regresar a la normalidad. Hay gente que habla de la nueva normalidad. A mí no me gusta mucho este término, pero no podemos negar que hay cosas que han cambiado y que hay cosas que van a durar mucho en retornar. Y todo esto nos lleva al último punto y es el tema de construcción de resiliencia. El voluntariado tiene una tarea en el presente y hacia el futuro, en lo que está haciendo hoy y en el futuro pensando cómo se construyen comunidades más resilientes. La resiliencia es básicamente la posibilidad de retomar, de salir de la crisis y de salir más fortalecidos. Y yo pongo 3 puntos suspensivos porque estamos aprendiendo todos los días. Yo me comunico todos los días con organizaciones internacionales de voluntariado y cada día más aprendo. Creo que si mañana hago este webinar puedo incluir 3 o 4 líneas más de lo que esto ha significado para el voluntariado. Todo esto se conecta con las tendencias a futuro. Y para entrar a ese futuro, precisamente, yo estoy utilizando esta gráfica que es del Laboratorio de Innovación de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Y es un poco pensar en cómo el voluntariado se conecta con las tendencias globales. El mundo está cambiando. El futuro del trabajo va a cambiar. Estamos hablando de nuevas comunidades, ciudades que se conectan de manera diferente, gobiernos e instituciones que tienen que estar conectadas con las comunidades, tecnologías emergentes que están cambiando la forma en que servimos a nuestras comunidades. Finanzas, el futuro de las finanzas está cambiando. Imagínense esta pandemia sin la banca online. La participación activa de todos los grupos, la sostenibilidad del medio ambiente y la innovación en salud. Hay muchos que hablan que la entrada del 5G va a permitir nuevas formas de intervención médica. La razón por la que menciono esto es porque el voluntariado no es ajeno a ni una de estas tendencias. Todo lo que pase en el mundo a nivel de tendencias globales, tendencias de mercado, tendencias sociales, tendencias de negocios, nos afecta. Y nos afecta de una manera en que nos obliga a repensar nuestras estructuras y nuestras formas de servir. Y así entro a la última parte de esta exposición, que es el futuro. Y a mí me gusta hablar del futuro desde las oportunidades. Yo creo que las organizaciones de voluntariado o organizaciones que trabajan con voluntarios se van a reinventar, creando estructuras dinámicas y modelos flexibles. A mí estas son las 2 palabras
que me gusta más cuando me refiero a la pandemia y a la respuesta del voluntariado. Estructuras dinámicas, porque tienen que estar en constante cambio todos los días, y flexibles, porque no podemos tener estructuras cerradas. Todos los días la situación está cambiando, nuestras estructuras van a tener que cambiar. Y esto va a posibilitar algo que para mí digamos que es un término que le hemos puesto muchas nubes negras, pero es un término muy sencillo y en realidad ha pasado desde que el mundo es mundo, y es el tema de la innovación social. ¿Qué es esto de la innovación social? Simplemente, en una línea, es el desarrollo de soluciones creativas y prácticas para problemas sociales complejos. ¿Y cómo sabemos cuándo pasa una innovación? Cuando algo que es viable, yo hablo aquí de negocio, pero negocio puede significar también, por ejemplo, sostenibilidad para las organizaciones de la sociedad civil o impacto para los gobiernos, pero digamos que se utiliza la palabra negocio porque es el tema de viabilidad, de algo que se pueda hacer. El tema de la factibilidad, o sea, lo que técnicamente se puede conseguir. Tenemos los recursos, eso es financieramente posible. Y por último, que sea atractivo para los seres humanos. A veces hacemos programas que no son necesarios. A veces hacemos programas que no tienen en cuenta las necesidades de las comunidades. Cuando estas tres cosas se unen, es cuando sucede una innovación. Y en el caso de la innovación social, que yo personalmente creo que toda innovación es social porque va dirigida a los seres humanos, en el caso de la innovación social lo que busca responder es problemas sociales complejos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la necesidad de repensar nuestros modelos? Yo creo que aquí hablo de 3 modelos que son más pensados hacia el modelo de negocios, pero yo creo que también pensemos en nuestros modelos programáticos, en nuestras estructuras, en nuestras nuevas iniciativas. Hablamos de modelos sin ánimo de lucro, hablamos de modelos con fines de lucro, pero a mí me gusta mucho el centro, el híbrido. Modelos en donde utilicemos los recursos para conseguir el mayor impacto social. Como les dije, estos son modelos, esta diapositiva son modelos de negocio, pero a mí yo la traje precisamente por el centro, por el híbrido. Nuestros modelos, nuestros programas tienen que repensar el uso de los recursos financieros y humanos, tienen que repensar las herramientas que utilizamos. Y en ese híbrido vamos a encontrar, creo que unos sweet spots que le llaman, unos dulces puntos muy interesantes. Y bueno, yo creo, y a mí me gusta siempre llegar al final de mi presentación con esto. La gente que trabaja en el impacto social está resolviendo unos problemas que desde los 60, 70 se conocen como problemas malvados o retorcidos. Tratar de resolver la pobreza extrema es muy difícil. Tratar de resolver el cambio climático es muy complejo, porque estos problemas no van en una línea recta. Estos problemas son circulares. Es lo mismo que nos está pasando con la pandemia. Si pudiéramos saber que esto empezó en enero y se va a acabar en agosto y que la línea de tiempo es así, pues nuestro trabajo sería mucho más sencillo. El tema es que no lo sabemos. Son problemas que no tienen una formulación definida, son problemas que tienen múltiples soluciones. Lo que le sirve a una localidad no le sirve a otra. Lo que le da beneficio a alguien le da malestar a otros. La comprensión de estos problemas depende de dónde los formulemos. Nunca hay cosas verdaderas o falsas o buenas o malas. No hay. No podemos decir que una persona que no se puso la mascarilla y no se puso los guantes y le llevó un mercado a su vecino hizo algo mal, pero tampoco hizo algo bueno. Estos problemas son únicos en su naturaleza, bueno, y una serie de características más. Lo importante y lo que quiero dejar aquí es que mucha gente pregunta, si estos problemas pareciera que son imposibles de resolver, ¿por qué los tratamos de resolver? Y mi respuesta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? El trabajo que hacen las organizaciones, la sociedad civil, el gobierno, la empresa, incluso la academia, desde programas y desde investigaciones, es necesario. Porque si no, no estamos construyendo ese mundo más sostenible que todos queremos tener. Yo encontré esto es de un colectivo de arte de aquí de Colombia que me gusta mucho. Ellos hablan de la emergencia como la acción y efecto de emerger. Yo creo que eso va a pasar.
Nosotros vamos a tener que crecer desde lo que está pasando. El voluntariado va a tener que repensarse, reformarse. Les dije al comienzo que nosotros hicimos nuestra conferencia global hace 4 años en México. Este año la teníamos en noviembre en Abu Dhabi, ha sido pospuesta para el próximo año. Eso para nosotros como organización, con un evento central tan importante, nos obliga a repensarnos. Creo que todos vamos a tener justamente que pensar qué tenemos para ofrecer y cómo lo vamos a ofrecer. Y bueno, para cerrar estas conclusiones, en el centro de todo lo que hacemos deben estar los seres humanos, y el bienestar de los seres humanos, no el brillo personal, no el lucro, no la grandeza, sino las necesidades humanas. Solamente se puede conocer, cambiar lo que se conoce, la empatía. Yo estoy seguro que muchas de las personas que están aquí trabajan con comunidades a las que nadie más conoce. Y eso es un recurso invaluable. Esa conexión, ese conocimiento es lo más importante para desarrollar programas de voluntariado que respondan de una manera adecuada. Todos nuestros proyectos tienen que tener en su ADN el impacto social. Tenemos que pensar en impacto medible. Aunque es difícil, no es imposible. Esto es una tarea de todos. El trabajo no debe ser competitivo, sino colaborativo. Empecemos a pensar en estrategias intersectoriales, en ayudarnos con nuestras organizaciones vecinas. Es muy importante que lo veamos así. Es necesario trabajar desde y para todos los sectores y necesitamos campeones de la causa. Necesitamos en cada uno de los sectores gente que reconozca la importancia del voluntariado, que reconozca que la sociedad no puede crecer si no hay voluntariado. Es así de sencillo. La formación, el rol de la academia, yo creo que es muy importante no solo que la academia haga programas de voluntariado, sino que enseñe sobre voluntariado cuando habla de impacto social. Yo hice mi maestría, que es una maestría en innovación social, desde una escuela de negocios. Esas son las combinaciones que necesitamos que empiecen a suceder para que empecemos a ver el valor del impacto social. El otro tema es la inversión. Yo creo que el acceso a recursos se tiene que fortalecer, pero pensando en la forma y el fondo. ¿Cómo conseguimos recursos y cómo hacemos que estos recursos tengan un impacto adecuado? Creo que ahí hay algo muy interesante y Latinoamérica tiene mucho que enseñarle al mundo sobre el uso de recursos. Muchas de nuestras organizaciones trabajan con bajos recursos y alto impacto. Y eso hay que enseñarlo. Eso no es fácil y hay que enseñarlo. Y por último, buscar maneras conjuntas de medir exitosamente el impacto social. Les decía, las escalas de métricas, no existe una escala de métrica de voluntariado. Hay varios ejemplos. La Universidad de Johns Hopkins tiene una escala. En el Reino Unido tienen el SROI, que también es otra escala. UNV tiene algunos ejemplos de cómo medir. Las empresas han sacado sus propias escalas. Las organizaciones han sacado sus propias escalas por proyecto. Lo importante es que empecemos a hacer el ejercicio de medir y que nos conectemos como regiones, como países, como mundo, ante la necesidad de la medición. Yo les quiero dar las gracias y me encantaría aprender hoy con ustedes también. Para cerrar, antes de irnos a preguntas y respuestas, les quiero recordar que IAVE existe por ustedes. Nos encantaría que se puedan unir a la red. Aquí les dejo ese link donde se pueden unir, iave.org/join-now. Ahí pueden escoger la forma, pueden ser miembros oficiales con una membresía de 1 año o de 2 años. Pueden ser también lo que nosotros llamamos Global Friends o amigos globales del voluntariado que no tienen ningún costo. Igual nuestro costo de membresía es muy, muy económico porque nosotros lo que queremos es tener a más gente. Pero también hay una opción, digamos, sin costo para aquellos que quieren recibir más información sobre la organización. Y por último, bueno, todos nuestros recursos, más información sobre el fondo de respuesta, tanto para donar como para aplicar, está en nuestra página iave.org/COVID-19. Ahí también están nuestros
en nuestra información sobre redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y de verdad espero conectar más con el trabajo que se está haciendo desde México. Muchas gracias. Muchas gracias, Raida. Muy, muy importante todo lo que nos has compartido. Creo que nos da un panorama de cómo los ciudadanos y las instituciones estamos trabajando para enfrentar esta. Dejé de escuchar Ausencio. Pandemia. Sí, creo que se congeló. Haciendo los gobiernos. Más Sí. allá de lo que están haciendo, de lo que está haciendo el gobierno, yo sí te puedo compartir que en México la gente está aprovechando esa paralelo a lo que se está haciendo por parte del gobierno, que es atender directamente las poblaciones y con toda esa estructura de recursos que tiene para responder las principales necesidades, que es la falta de alimento en algunas poblaciones. Está verificando cómo empezar a trabajar y revertir la situación de desempleo en México. Frente a eso, creo que lo que sí está ocurriendo muy bien en México es que esa política que están haciendo esos gobiernos, paralelo a eso, hay una oportunidad importante que están aprovechando los ciudadanos, que es hacer política pública, ¿no? Que es muy distinta a hacer política de partido, que es muy distinto y es lejano a eso. Entonces, creo que por ahí los ciudadanos están aprovechando muy bien esa gran oportunidad para buscar un espacio desde las comunidades y revertir y apoyar esas poblaciones que hoy en día requieren de muchos recursos. Por parte de las empresas, creo que un fenómeno importante también es que tú ya lo mencionabas, muchas de ellas no han podido, en términos de voluntariado, no han podido salir de casa y muy entendible, pero sí muchísimas de ellas, algunas de ellas se han volcado mucho a ofrecer una serie de recursos para esa población que nosotros hemos estado insistiendo que no carece de recurso económico, que no carece de desempleo, pero que está en casa enfrentando o subiéndose a una crisis distinta, ¿no? Que es la parte y la necesidad de todo ese soporte en tareas educativas, ¿no? Y todo ese soporte y atención en el uso del tiempo libre. Muchísimos mexicanos estamos encerrados en casa y por ahí muchas empresas están atendiendo esa crisis que es distinta, ¿no? Y que pocos se han mirado a atenderla y que creo que es un ecosistema muy interesante que puede ayudar tanto a la empresa como a las organizaciones de la sociedad civil a empezar a crear otros modelos que no solamente nos lleven a hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Carentes de alguna necesidad próxima. Son empresas que también están atendiendo mucho el trabajo emocional y la crianza en las casas. ¿Cómo les ayudamos a esas familias pequeñas, grandes, a reorganizar esa economía? Creo que por ahí hay un esfuerzo muy importante por parte de la empresa que está haciendo un trabajo interesante. De hecho, hace poco, bueno, desde que empezó la pandemia, Telefónica nos compartió todo un box de cursos, de programas de fortalecimiento dirigidos a la población en casa, y mucho en el sentido de seguir motivando también a los ciudadanos a aprovechar estos escenarios para poder instruirse, y por un lado, pero no dejar de lado que esa instrucción está obligada también a poder compartirla con los cercanos, con aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un sistema digital, a un sistema online. Entonces, por ahí creo que hay unos esfuerzos muy interesantes. En términos de data, México tiene el INEGI, que es la entidad federativa que nos ayuda muchísimo a hacer un conteo de cuántos mexicanos están colaborando directamente en organizaciones de la sociedad civil. Entonces tenemos un dato muy interesante por parte del INEGI y es la entidad que nos ha ayudado a ponerle rostro también a desde los gobiernos,
a todo este esfuerzo que los ciudadanos han realizado. Entonces, hay por ahí unas experiencias que México es uno de los 17 países que tiene esa cuenta satélite, así se le llama desde lo que produce el INEGI. Entonces, esas son algunas experiencias que podemos encontrar en torno a lo que está viviendo México. Y pues bueno, reiterar, de verdad es que creo que es una oportunidad de estas crisis para que los ciudadanos aprendamos a hacer política pública y yo creo que tú has dado una serie de herramientas que nos pueden llegar muy bien a ocupar esa gran posición que creo que hoy en día muchos ciudadanos que hacen voluntariado, que donan su tiempo y su talento, están buscando en el escenario público. Entonces, creo que por ahí, mira, ya ahorita Mónica de Fundación Telefónica nos ha compartido ya todo ese box de trabajo Sí, que han estado público. Entonces, yo sí, creo que has dicho un par de cosas muy importantes, Ausencio. Justamente Telefónica, desde el lado empresarial, es una de esas empresas que desde antes tenía muchas opciones de voluntariado digital por la misma naturaleza de lo que son como empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto mucho desde los consejos, tanto el latinoamericano clave, que lo dirijo, el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial y el Consejo, el GCBC, que es nuestro Consejo Global en IAVE, hemos visto una cosa muy interesante con las empresas. Hay una apertura. Todas quieren compartir, todas están compartiendo los programas, las herramientas. O sea, en nuestros consejos no hay competencia entre empresas. Tenemos dos o tres del sector de la industria del entretenimiento compartiendo, trabajando juntos, bancos trabajando juntos, empresas de telecomunicaciones trabajando juntos. Yo creo que ese es el valor de lo que tiene el voluntariado, ¿no? No hay competencia, hay colaboración. Y precisamente sí, no, lo que hace Telefónica es fundamental porque tenemos otra población que hay que atender también y es los papás o mamás que trabajan desde casa y tienen que seguir trabajando y tienen a sus hijos al lado y tienen que ser profesores y chefs y mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso, y hay acciones de voluntariado que se están concentrando en esas poblaciones también. No podemos abandonar a nadie. Aquí Rosa Arellano preguntaba que si, qué posibilidades hay de que el voluntariado presencial desaparezca y se centre más en una opción online. Yo creo que el voluntariado presencial nunca va a desaparecer. Es como, o sea, decir eso es decir que la acción solidaria va a desaparecer. Yo sí creo que vamos a tener estructuras más híbridas, en donde veamos contextos que miren las dos partes. Creo también que se van a formalizar opciones de voluntariado online, porque creo que había muchas, pero no eran formales. Pero al mismo tiempo, las comunidades también necesitan trabajo en comunidades y creo que sería muy difícil pensar en que el voluntariado presencial se va a desaparecer por completo. sí, mira, de hecho, creo que también una gran oportunidad que tenemos es que dentro de todo el ecosistema o la biosfera del voluntariado que ocurre hoy en día, un elemento también que se nos da como oportunidad es qué posición le vamos a dar que ahorita tiene el beneficiario. Sabemos que está en crisis, sabemos que está en esa condición, pero lo importante es pensar qué queremos paralelo a esta ayuda que le estamos ofreciendo, en qué posición lo queremos poner el día de mañana. El día de mañana creemos que dentro de la biosfera del voluntariado es importante que todo ese apoyo que está recibiendo hoy en día el voluntario se traduzca, se traduzca en que el día de mañana sea un líder también de voluntario. ¿Qué significa eso? Convertirlo y traducirlo el día de mañana en ese organizador en la comunidad para poder ir revertiendo muchísimo estas cifras, también esta data que tenemos a nivel nacional respecto a la pobreza. Creo que las poblaciones en crisis el día de mañana tienen que convertirse en esos grandes líderes de voluntariado. Y ahorita nos ponían Así es. en el chat que compartiéramos algo del INEGI más en términos de data. Creo que está ahorita Juan Manuel Junco del INEGI, nos está acompañando. Entonces, Juan Manuel, si puedes compartirnos un poquito rapidísimo los datos que tienes a la mano, te los agradeceríamos. Creo que no nos...
Si le damos tiempo a Juan Manuel, si está conectado, veo otra pregunta también de Mariana Valle, entonces la voy Sí, respondiendo. adelante. Él está que luego siga. Mariana dice que es innegable que la interacción con la población vulnerable es parte del impacto que tiene el voluntariado a través de su acción. En los tiempos de contingencia, ¿qué estrategia podemos tomar para no perder esta interacción? Yo creo que hay cosas interesantes que se están haciendo, manteniendo el tema de la distancia social, manteniendo la distancia física. Hay gente que no le gusta que le llame distancia social porque precisamente lo que queremos es que la sociedad esté más conectada sin contacto físico. Hay muchas estrategias. Yo les hablaba del caso de Ecuador, en donde están haciendo un tema de llamadas telefónicas a la población, entendiendo sus necesidades, con voluntarios que se están apropiando apropiando en el buen sentido de la palabra, pero apropiando, digamos, conectando específicamente con una familia para saber qué pasa. Eh, Hay buenos ejemplos donde hay acceso a internet digamos, de sesiones de coaching, sesiones en donde se trabajan temas como la ansiedad que esto está produciendo, las dificultades. No se puede igualar una acción en un día, en una comunidad con personas ahí, a una acción digital o a interacción desde otras herramientas. Pero eso no quiere decir que esto sea más o menos importante. Creo que hay maneras de continuar la conexión en preparación para cuando estemos en el momento en que podamos volver a las comunidades, porque también la vuelta va a ser muy difícil. Imaginemos el miedo que van a tener las comunidades y luego van a llegar 50 voluntarios a hacer una escuela en la comunidad. Eso va a ser también muy difícil. Entonces, lo que es importante es no perder la conexión, establecer canales. Mucha gente habla de lo online, pero tenemos que volver a lo que todos tenemos, telefonía. Es mucho más sencillo tener telefonía. Vemos ejemplos también de caravanas que mucha gente hace. Sale una persona en un carro, entrega lo que puede necesitar, hace unos mensajes con un vociferador. Es decir, hay que ser creativos. Creo que también ser creativos y responsables, porque saber que lo que estamos haciendo de creatividad no es cambiar una cosa por otra, es resolver lo que tenemos ahora mismo. Claro. Nos preguntan del INEGI, directamente Sí. en la página del... ¿Ahí estás, Ah, Juan Manuel? sí, acá estamos, Ausencio. Perfecto, adelante, Juan Manuel. Gracias por Oye, acompañarnos. no, a ustedes por la invitación. Excelente la presentación Sí. de Llave. Y sí, nos abre la oportunidad para comentar que en México, junto con otro conjunto de países, a partir de recomendaciones internacionales, sucede un método de estimación del valor económico del trabajo voluntario. Justamente como comentan Llave, no es necesariamente todo el valor del voluntariado, ¿no? Porque ello corresponde más bien a temas que tienen que ver con lo social, con el impacto en las comunidades. Pero como medida internacional, sí tenemos esta perspectiva y efectivamente se representa en las estadísticas de México que genera el INEGI en una cuenta satélite denominada de instituciones sin fines de lucro. Esta información se publica de manera anual y la tenemos actualizada en este momento del 2018. Aprovechando el comercial, el próximo 10 de diciembre tendremos la actualización al 2019 y evidentemente pues estamos participando en estos webinarios justamente para dar un poco el matiz de cómo vendrá la información para el próximo año 2020. Abundando sobre los datos, en el caso de México tenemos medidos a 2.440.000 voluntarios que de manera recurrente participan en las organizaciones sin fines de lucro, no necesariamente en todo tipo de voluntariado organizado, que puede ser a través del empresarial o en el propio gobierno, o el voluntariado directo, solamente el de organizaciones como las de ustedes, ¿no? Y este número de trabajadores genera un número de horas trabajadas al año que corresponde a un valor económico en este año 2018 equivalente a 146,000 millones de pesos. Número sumamente importante y
bueno, para cerrar el comentario, señalar que justamente esta información, su publicación anual es producto de un proceso de acercamiento con sociedad civil que solicitó al instituto justamente tener la perspectiva económica del sector en las cuentas nacionales, porque como se comentó también en la presentación, lo que no se mide, pues no se conoce, ¿no? Claro. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ciertamente, bueno, ese es el número de voluntarios que tenemos en México. Tenemos en México 126 millones de ciudadanos. En el 2005 también desde CEMEFI sacamos una encuesta para conocer cuántos mexicanos, más allá de las instituciones, estarían haciendo voluntariado en lo público. Y la encuesta nos decía que cerca del 70% de los mexicanos en México habían hecho una labor a favor de los demás, que no contemplaba el ámbito familiar. Entonces, hay algunas estadísticas muy importantes que nos pueden dar marco de qué tanto México está en esa posición de solidaridad en torno a empezar a enfrentar crisis. Y bueno, como siempre hemos dicho, las crisis no... uno de los recursos muy importantes, y tú lo has dicho, Raida, es para enfrentar las crisis es la inteligencia y la creatividad, ¿no? Que muchas veces creemos que la inteligencia y la creatividad tiene que tener como base niveles profesionales, y no, muchas veces no es así, ¿no? Creo que el voluntariado dado muestra que frente a cualquier crisis, esa inteligencia y esa creatividad que surge desde las intenciones de poder revertir las condiciones, ayuda muchísimo a responder a estas crisis. Entonces, seamos creativos, seamos inteligentes, sigamos haciéndolo para que desde nuestro ámbito, desde casa, desde la familia, desde el trabajo, desde lo público, sigamos construyendo, creo que un país que, y no nomás México, creo que todos los que estamos conectados estamos buscando que nuestros entornos sean justos, equitativos y prósperos, ¿no? Entonces, yo creo que con esto terminamos. Raida, si quieres comentar algo más, la verdad es que estamos muy agradecidos contigo, muy interesante tu presentación, como siempre. Entonces, algo que nos quieras compartir, algo que nunca has dicho en tu vida, que sea estratégico, que lo tengas oculto ahí en tu escritorio, que ahorita nos lo quieras compartir, te lo agradeceríamos. Agradecerle. Yo creo que la labor de organizaciones como CEMEFI, como todas las que están conectadas, aquí nos están dando un ejemplo de Perú y de actividades que están haciendo con el tema estudiantil y el voluntariado online. Yo creo que el trabajo de los voluntarios es fundamental para el desarrollo social y eso no lo podemos olvidar. Creo que tenemos que aprender de lo que está pasando en nuestros países y una invitación es recojan información de cualquier acción chiquitita que hagan, de cualquier intervención, recojan data, quiénes participaron, cómo participaron, porque eso es lo que luego va a permitir compartir esos aprendizajes, saber qué hay que cambiar, qué hay que seguir, e incluso recoger fondos. Solo podemos recoger fondos si mostramos esos datos. Solo podemos contar historias atractivas si tenemos esa información. Entonces esa es la invitación. Y nuevamente cerrar con la invitación a que se unan a nosotros allá. Queremos conocer de ustedes, queremos saber de ustedes y seguir compartiendo con todas sus organizaciones y con su trabajo. Muchas gracias, Raida. Y pues nada más por último, compartirles a todos que, gracias, Raida, la verdad es que siempre nos compartes lo que tienes guardado ahí en el cajón, entonces siempre agradecidos con eso. Y nada más para terminar, a todos los que nos acompañaron, invitarlos a nuestro siguiente webinario que vamos a tener el 20 de mayo. Aquí lo tienen en pantalla. Vamos a tener, ahora nos van a acompañar miembros también de Llave en Chile, que gracias también a Raida pudimos organizar estos webinarios. Vamos a hablar sobre los jóvenes, cómo integrarlos en la respuesta dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a tener ponentes también extraordinarios de América Solidaria, entonces invitarlos
a que nos acompañen el próximo webinario del 20 de mayo. Entonces, Raida, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les mandamos un abrazo, sigan guardándose en casa y no dejemos de seguir no solamente atendiendo el tema de voluntariado, sino busquemos construir que más ciudadanos se involucren en estos temas. Les agradecemos a todos ustedes. Un abrazo. Gracias a todos, que tengan buen día. Muchas gracias. Buenos Oigan, días. ¿pueden poner su cámara todos y para que saquemos algunas copias de pantalla? Sirve que así vemos quiénes estuvimos. Creo que se te va a poner la red muy lenta si todos comparten pantalla. Nada más para una foto general. Entonces, ustedes nos dicen. ¿Listos? Ahí va. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A ustedes, buenos días. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Feliz desde Hasta Perú. luego, gracias. 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 No tengo cámara.